Me he prometido que no iba a llorar. Bueno, gracias. Gracias. Em, 5 años. Mola. Bueno, gracias. Es que son 5 años gracias a vosotros y al súper equipazo que tengo. Entre ellos, Josep, Claudia, gracias. Sandra, Francina, Dulce. Bueno, estoy muy, muy contenta. Hoy hace 5 años, justo el día 2 de mayo, que hice mi primer cliente aquí, ¿no? Y fue muy fácil, la verdad que la vida me la ha puesto fácil. Bueno, me la ha puesto fácil porque me la había currado mucho antes, ¿eh? Son 5 años del centro abierto, pero 20 años de mucho sacrificio y después poderlo plasmar aquí. Yo puse este centro para mí sola, y se fueron agregando buena gente. Y bueno, y encima hoy pues tengo el placer de que Josep nos presenta su segundo libro. Maravilloso. Entonces, que muchas gracias a todos por asistir. Gracias, es que sin vosotros esto no existiría. Gracias a los que estáis ahí en el online, todos nuestros alumnos. Y bueno, gracias a todos. Es que no tengo palabras, más que gratitud por seguir desde antes de venir a abrir esto y seguir con nosotros. Gracias. Ya los dejo con el más mejor. Es que el más mejor. Gracias. Gracias. Bueno, Esther, gracias, felicidades por este 5.º aniversario bien merecido. Y bueno, ya sabes que todo es un trabajo, un proceso y aquí todos ponemos de nuestra parte para expandir el máximo grado de conciencia, que es lo que todos necesitamos y el mundo necesita urgentemente. Bueno, este segundo libro es diferente del primero. Todos los libros, evidentemente, son diferentes, pero en mi caso hay no sé si decir un salto cuántico entre el primero y el segundo, ¿no? El primero, bueno, es todo el trabajazo de primero considerarte apto para publicar un libro y que el libro tire adelante, ¿no? Y todos los años que hay detrás de él para poder llegar a escribirlo, ¿no? Y confiar en que eso es un texto que va a llegar fácilmente a la gente, ¿no? El segundo es un paso más, el que acaba de salir, ¿no? Es explicar qué implica este segundo libro, es casi explicar gran parte de la historia de mi vida, ¿no? Y de la gente que queremos y que nos rodea, ¿no? Gracias a Leire, mi pareja, a nuestros hijos, Pauma y Eleni Kim, ¿no? Siempre es sumamente importante para cualquier persona contar con el apoyo de tus seres queridos, de tu familia, ¿no? Por supuesto, sin ellos seguramente no estaría aquí haciendo todo lo que hago, ni habría podido dedicar el tiempo que necesita el poder ponerte a escribir, ¿no? Y dedicar tiempos que a veces no puedes dedicar a tu familia, ¿no? Por eso siempre para mí es muy importante mostrar esa gratitud absoluta hacia mi pareja, ¿no? Sin ella, por supuesto, no habría podido llegar a escribir este libro y en la maratón de tan poco tiempo como fue escrito, ¿no? Porque, bueno, puedo contar la historia que fue un poco rocambolesca, ¿no? Porque yo llevaba, no sé, 15, 20 páginas escritas de este libro, ¿no? Entonces le escribí a la editora
a ver si me daría apoyo para publicar este segundo libro. Eso fue antes de noviembre del noviembre-diciembre del 25, ¿fue? Sí, del 25, correcto. No, del 24. Entonces, bueno, yo le expliqué un poco el tema de que iba el libro y al rato, no pasó ni una hora, ella me escribió diciendo, Josep, el tema me interesa, am, te lo vamos a publicar, lo quiero terminar para el 30 de mayo. Eso significaba, pues, 6 meses para escribir un libro. Entonces, claro, en principio mi duda fue, ¿qué hago, no? Le digo que tengo solo 15 páginas. Yo ya sé lo que eso supone en el mundo editorial, que entonces te dicen, bueno, pues te ponemos en cola de espera y ya saldrá, ¿no? El primer libro. Pasaron 3 años desde que la editorial me dijo, ok, te lo publicamos, hasta que el libro fue publicado. O sea, estuvo 3 años en espera en la editorial, ¿no? Entonces, claro, pensé, ¿qué hago? Les digo que llevo solo 15 páginas y eso correrá el riesgo de que el libro tenga que esperar 30 años, 3 años o tiro adelante y ya veremos, ¿no? Entonces lo hablé con Leire, mi pareja, y me dijo, no sé, tira adelante, ¿no? Y ya verás, ¿no? Y pensé, bueno, en todo caso, si conviene, le pido un aplazo de unos meses y así, ¿no? Bueno, la suerte es que tengo mucho escrito de los cursos de astrología que vengo dando desde hace ya un montón de años y eso me permitió poder ahorrarme el tener que escribir una parte importante de este libro, pero aún ya así, evidentemente, no puedes hacer copia-pega, ¿no? de- no es lo mismo unos apuntes, ¿no? Que un libro que tiene que ser publicado o que unos apuntes que van dirigidos a los alumnos o un libro que va dirigido al público en general. Entonces, hubo un gran trabajo por delante, más el desarrollo de toda la parte central de este libro que luego os explico, que es el tema de los metales. Bueno, pensé, si no, pues yo qué sé, voy a pedir un aplazo y ya veremos, ¿no? Pero no voy a correr el riesgo de decirle a la editora que tengo 15 páginas porque la vamos a liar. Bueno, si no recuerdo mal, fue el 30 de junio aproximadamente de 2025 cuando el libro lo entrego terminado a la editorial. O sea que en realidad estuvimos unos 7 meses para terminar una obra de 480 páginas, que fácil se dice, pero detrás hay muchas horas, mucho trabajo, mucha dedicación. La inquietud de este libro es una inquietud múltiple, ¿no? Por un lado, en el primer libro desarrollé algo que para mí era sumamente importante, que era diseñar un modelo de personalidad, ¿no? Para mí siempre ha sido una gran inquietud el llegar a encontrar algo que explicase o ayudase a entender a las personas la base de la personalidad humana, ¿no? Siempre cuento que yo empecé a estudiar astrología a los 12 años. ¿Qué es lo que hace que un niño de 12 años sienta la inquietud hacia un tema con la astrología? Pues básicamente todo lo que tiene que ver con la personalidad, ¿no? Lo que yo descubrí al acercarme a la astrología era que era una herramienta fascinante para poder entrar en el fondo de la personalidad humana, ¿no? Eh, ¿Por qué me inquietaba tanto? Pues en parte porque yo era un niño de 12 años con toda una serie de complejos, miedos, inseguridades, etcétera. No acababa de comprenderme a mí mismo y por otro lado, pues veía la realidad que tenía en el entorno cuando
mi abuela me decía, Josep, no te acerques a esas personas del pueblo que son malas personas, ¿no? Y yo le decía, abuela, pero podrán cambiar, ¿no? Y ella me decía, no, las malas personas no cambian, ¿no? Entonces yo siempre pensaba, ¿cómo es posible, ¿no? Que una persona no pueda llegar a cambiar? Seguro que tiene que haber una forma de poder conseguirlo, ¿no? Y esa es la inquietud, el impulso que me lleva a meterme en el mundo de la astrología con 12 años, ya tengo 64 casi. Entonces son un montón de años de entrega y dedicación a un ámbito que para mí era sumamente importante, ¿no? Fijaros hasta qué punto me inquietaba el tema de la personalidad, que con 12 años empezaba a estudiar astrología y con 15 estaba leyendo las obras completas de Sigmund Freud. Un niño de 15 años leyendo un tostón de libros y ahora cuando lo pienso, pienso cómo podía integrar ese conocimiento, ¿no? Yo lo único que recuerdo era que pensaba, con lo que dice este hombre en una frase, cualquier autor necesitaría 30 páginas para escribirlo, ¿no? Porque verdaderamente eh, los textos son densos y no son fáciles de entender. Freud y Jung y muchos libros sobre autoconocimiento son los que de alguna manera fueron complementando toda mi trayectoria como persona, como profesional, como terapeuta, como académico del ámbito de la astrología, ¿no? Entonces, bueno, mi búsqueda era esa, encontrar una forma de reconocer las bases de la personalidad de tal manera que la persona pudiese reconocer cuáles son sus carencias, desequilibrios, etcétera, y buscar formas de rectificar o equilibrar esos desequilibrios o llenar esos vacíos de personalidad, ¿no? Fue a través de un libro que no recuerdo de Carl Gustav Jung, en el que él menciona que la personalidad es un conjunto de subpersonalidades, ¿no? Entonces pensé, ya está, ya lo tengo. Voy a buscar esas subpersonalidades a través de la astrología. Intento desarrollar un modelo de personalidad que sea válido para cualquier persona, edad, lugar, procedencia, etcétera, ¿no? Ese modelo se fue montando poco a poco a copia de hacer, pues eso, lecturas de carta en consulta, ¿no? Es como una prueba en el camino de la trayectoria profesional, ¿no? Iba probando, ¿no? Recuerdo casos que le explicaba a la persona a lo mejor su signo solar o su signo lunar y la persona se quedaba así como diciendo, pues hay aspectos que yo no reconozco en mí, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, me había encontrado muchas personas que al describir el signo de Marte, la persona se identificaba completamente, ¿no? Entonces, así es como se fue montando ese modelo de personalidad de los cuatro pilares, ¿no? A través de, no sé, tropecientas lecturas de carta y viendo cómo las personas se identificaban más con un pilar o con otro y ahí se fue construyendo este modelo. Eh, Quizás el momento más álgido de ese modelo de personalidad fue en 2011, cuando hago mi primer viaje a Chile para dar clases en el Instituto Monberno y presento ese modelo de personalidad. Entonces, ahí la directora del instituto me dijo, "Oh, Josep, es que es impresionante", y empezamos a aplicar ese modelo a nivel de consulta y ella me decía, marcó un antes y un después en nuestra trayectoria, tanto académica en el mundo de la terapia floral, como a nivel de consulta a la hora de aplicar ese modelo, ¿no?
Eso es lo que me dio en realidad la fuerza, yo creo, para tirar adelante el primer libro, La alquimia de la personalidad. Dentro de ese proceso uno va haciendo sus investigaciones, su búsqueda, ¿no? Y me di cuenta que había un pilar, el famoso quinto pilar de la personalidad, que en ese primer libro entendía que no lo podía explicar, porque entendía que muchas personas no comprenderían el fondo de ese pilar de personalidad si no hubiesen integrado todo el conocimiento de ese primer libro y por tanto del modelo de los cuatro pilares de la personalidad, ¿no? Entonces mucha gente me preguntaba, ¿no? Josep, ¿y el quinto pilar del que hablas, no? Entonces ese era un elemento que yo tenía claro que iba a parar al segundo libro. Pero lo que también tenía claro es que ese segundo libro no debía o no podía ser una segunda parte, ¿no? Ahí todos conocéis la tradición en el cine, ¿no? Nunca las segundas partes fueron buenas, ¿no? Entonces pensé, no puedo escribir un libro que sea una segunda parte del primero, ¿no? Primero por ese motivo, ¿no? Porque las segundas partes nunca salen bien, ¿no? Y por otro lado, porque que ese es uno de los miedos que siempre tienen el mundo editorial, por eso siempre te ponen como condición el hecho de que no puedes publicar un siguiente libro hasta que no han pasado mínimo 3 años de la publicación del primero. Porque evidentemente lo que puede pasar es que el segundo acabe quemando el primero y que el primero quede atrasado o quede incluso arrinconado, ¿no? Pues ese es el motivo por el que entendí que ese segundo libro tenía que tener, sí, esta parte en cierta medida de continuidad, que era el quinto pilar de la personalidad, pero debía darle otro desarrollo que hiciese que ese segundo libro no fuese la continuación o la segunda parte del primero. Y ahí es donde surgió un tema que a mí siempre me ha inquietado o siempre me ha interesado, que es el tema de los metales. Primero, porque vives en consulta el efecto del metal como tóxico, ¿no? Se habla mucho en el ámbito terapéutico de los metales pesados y las consecuencias que tienen esos metales para nuestra salud. Por otro lado, yo sabía que el metal era un elemento que se utilizaba desde muy antiguo como un elemento curativo, ¿no? De hecho, a mí me venían a visitar los laboratorios homeopáticos, laboratorios alquímicos, laboratorios de homeopatia y me presentaban medicamentos en base a una relación antigua que se estableció en un principio en la antigua Mesopotamia y posteriormente fue validada es establecida o estructurada por los antiguos alquimistas de la Edad Media, ¿no? Ese trabajo consistía en relacionar cada planeta con un metal. Entonces, lo que yo veía cuando me venían los laboratorios y me presentaban esa relación era que con los conocimientos que hoy en día tenemos en cuanto a influencias y efectos de cada planeta, más todo lo que conocemos a día de hoy de las características de cada metal, me di cuenta que esa relación no podía considerarse válida en la actualidad. Por tanto, que se estaban preparando medicamentos en base a una relación totalmente desactualizada. Entonces, cuando me venían los laboratorios, yo les decía, bueno, quizás ya es hora que hagáis una actualización de esa relación, ¿no? Y siempre los comerciales me decían, Josep, hazla tú entiendes del tema, nosotros no la vamos a hacer. Entonces, si alguien puede hacer esa actualización,
hazlo tú. Y esa es la inquietud que me llevaba moviendo desde hacía mucho tiempo de actualizar una relación que desde mi punto de vista había quedado desactualizada. ¿Por qué son tan importantes los metales, no? En particular y en concreto hay un tema que muchas personas desconocen, que es que, fijaros, la Tierra como planeta, todos sabéis que abrimos una mina, ¿no? Y pueden aparecer toda una serie de minerales, ¿no? Amatista, turmalina, etc., etc., ¿no? ¿Cómo se han producido esos minerales? Pues a copia de miles de años en cuanto a lo que es la presión, la gravitación, la transformación de los propios sedimentos y materiales en la Tierra. Por tanto, se han producido, o la Tierra los ha producido, con el paso de miles, a veces incluso millones de años. Lo que mucha gente no sabe es que la Tierra no puede producir metales. Por tanto, por millones y millones de años que pasen, la Tierra nunca va a poder generar dentro de esos materiales que contiene un metal. ¿De dónde vienen entonces todos los metales que hay en la Tierra? Pues curiosamente vienen de las estrellas. Solo una estrella puede producir un metal. Por tanto, cuando la estrella, cualquiera de las estrellas del universo, está acabando su combustible, por tanto se está acercando a que la estrella finalmente se apague, en ese final de combustión está generando materiales mucho más densos. Esos materiales densos, dentro de ellos están los metales. Cuando la estrella se agota y estalla, todos esos materiales y entre ellos los metales quedan libres en el firmamento. Esos materiales pueden llegar a condensarse por toda una serie de procedimientos y llegar a generar un planeta como lo fue en su momento el planeta Tierra. Dado que los metales tienen mucho más peso que los demás materiales, esos metales quedan siempre colocados en la parte más interna del planeta. Por tanto, el magma que tenemos en la Tierra, que en gran parte está contenido por hierro, ese hierro que contiene el magma del núcleo de la Tierra, curiosamente procede de las estrellas más grandes de nuestro sistema solar. Entonces, mucha gente me pregunta, Josep, pero ningún metal que hay en la Tierra ha sido producido por la propia Tierra. Todos los metales, sin excepción, proceden de las estrellas. Unos fueron captados por la creación del propio planeta y los otros llegan a la Tierra a través de meteoritos. Por tanto, con el paso de millones de años, todos los meteoritos que han chocado contra la Tierra, entre otros materiales, han dejado metales. Por tanto, si pensáis en vibración, ¿no? Imaginaros la vibración de un elemento que solo puede haber sido producido por una estrella, las más grandes, porque solo las estrellas grandes pueden producir metales y encima a costa de vete a saber cuántos billones de años. Por tanto, imaginaros la información que contiene cada metal. Esos metales son tan importantes como que si en el núcleo de la Tierra no hubiese en gran parte hierro, la Tierra no tendría unos polos magnéticos. La Tierra no tendría una magnetosfera, que es la que nos protege de todas las contaminaciones electromagnéticas que vienen del cosmos, pero sin hierro no habría oxígeno. Por tanto, curiosamente, esas grandes estrellas del firmamento han hecho posible que se genere una semilla en la Tierra que haga posible que hoy haya vida. Sin esas estrellas, probablemente en la Tierra
no habría vida, porque para que haya oxígeno necesitamos hierro. Las plantas no pueden hacer la fotosíntesis sin el hierro de la tierra. O sea, imaginaros la importancia de esos metales. Entonces, para mí era evidente que había una clara diferenciación entre un metal desde un punto de vista tóxico, los famosos metales pesados, y la otra, lo que son los metales curativos. Los metales también era un tema que para mí me despertaba un gran interés porque yo he vivido, como se dice, rodeado de metales, ¿no? Mi familia han sido desde mucho tiempo atrás joyeros relojeros. De hecho, mi hermano mayor, que se acaba de jubilar, era la quinta generación de relojeros en nuestra familia. Por tanto, imaginaros, ¿no? Gran parte de los metales que están en este segundo libro formaron parte de toda mi infancia, ¿no? Yo veía el oro, la plata, el platino, ¿no? Todos esos metales, el cobre, etcétera. Eran metales que estaban habitualmente en las conversaciones y en la vida de mi infancia, ¿no? Pero incluso metales como el mercurio, ¿no? Yo he contado muchas veces las anécdotas que vivía con mi madre cuando yo la escuchaba en la tienda, ¿no? Y venía a lo mejor una mujer y le decía, Montserrat, fíjate, ¿no? El anillo de compromiso que te compré de oro, mira, se ha vuelto blanco y se rompe a pedazos, ¿no? Y mi madre le decía, ¿tenéis algún enfermo en la familia y se os ha roto un termómetro, ¿no? A veces era sí. Y mi madre les decía, y estuvisteis jugando con las bolitas de mercurio, claro, ¿no? En tu mano, en contacto con tu anillo, ¿no? Bueno, pues que sepas que el mercurio se ha comido tu anillo de bodas, porque el mercurio se come el oro. A veces las personas decían, pues no, en nuestra familia no hay nadie enfermo, ¿no? Mi madre les decía, ¿te ha salido algún eczema o algún problema en la piel que hayas tenido que visitar a un dermatólogo? Ah, pues sí, justo me salió un eczema en la mano y el dermatólogo me recetó una pomada. Bueno, pues que sepas que esa pomada lleva mercurio. O sea, para que veáis los metales se utilizaron desde la antigüedad como un elemento curativo. ¿Por qué el mercurio? Porque el mercurio lo mata todo. El problema es que años atrás no se conocía hasta qué punto ese mercurio podía también intoxicar o perjudicar a la persona que evidentemente se estaba entrando en contacto con un metal que es uno de los mayores venenos. De hecho, el mercurio, fijaros, se extrae de sobre todo y especialmente, se extrae de un mineral conocido como cinabrio. El cinabrio contiene la parte más importante de mercurio y una parte de azufre. Entonces, el cinabrio se extraía un pigmento que era conocido desde la más remota antigüedad como el bermellón. De hecho, ya en las antiguas pinturas rupestres se utilizaba el vermellón como para pintar esas paredes. Bueno, ese mineral, que es curioso porque es de los únicos minerales reversibles que tiene nuestra naturaleza. O sea, tú llevas un trozo de cinabrio a un horno y aumentas la temperatura hasta unos 600 grados aproximadamente y lo que obtendrás es una parte de mercurio y una parte de azufre. Pero si tú unes el mercurio y el azufre y lo vuelves a llevar al horno a 600 grados de temperatura, esos elementos se van a unir y volverás a tener cinabrio. Por tanto, curiosamente, es un mineral completamente reversible. Eso es lo que hacía que desde la más remota antigüedad se pensaba que ese bermellón que se obtenía de ese mineral
era el remedio para la eterna juventud. De ahí que emperadores chinos, sobre todo, se tomaban ese vermellón para conseguir esa eterna juventud. Lo que no sabían es que ese vermellón contenía mercurio y como consecuencia lo que pasa es que no solo no alargaban su vida, sino que encima acababan muriendo de toxicidad por mercurio. Entonces, hoy en día, todavía en el siglo XXI, muchos remedios, medicamentos, vacunas, quimioterapia, etcétera, contienen metales. Por tanto, a día de hoy se siguen utilizando esos metales con supuestas propiedades curativas que evidentemente los tienen si se usan convenientemente, ¿no? Entonces, eso es lo que me impulsaba a establecer esa relación. No tuve suficiente con toda esa experiencia de gran parte de mi vida en una joyería, relojería, sino que años después, cuando regresé del servicio militar, entré a trabajar en una industria de metalurgia que había trabajado mi padre, y en esa industria de metalurgia estaba especializada en generar o crear o fabricar metal duro. El metal duro está constituido en gran parte por tungsteno y cobalto, dos de los metales que también encontraréis en este libro. Entonces, mi vida ya estaba rodeada de metales, viví la experiencia del proceso curativo, pero también de la toxicidad. Mis manos enfermaron en esa empresa como consecuencia del contacto con esos metales, ¿no? Entonces yo tenía muy claro la parte tóxica, pero también podía haber la parte curativa y más teniendo en cuenta esa relación que establecieron los antiguos alquimistas. Entonces, tened en cuenta que este libro contiene una actualización que no se revisaba desde hace 4.000 años. Desde hace 4.000 años nadie se había atrevido a revisar esa relación y sencillamente se aceptaba como válida porque así lo propusieron los antiguos alquimistas. Pero nunca se había cuestionado el hecho de que quizás esa relación ha quedado desactualizada en este momento, ¿no? Los antiguos alquimistas establecían relaciones muchas veces de tipo muy poético, ¿no? La mina más importante de cobre en esos tiempos estaba situado en Chipre. Chipre era la cuna de Venus Afrodita, por tanto, el cobre con Venus. Y así se establecían las relaciones en la antigüedad, ¿no? Seguramente en su tiempo les funcionaban de maravilla porque las propiedades que se conocían de los planetas y los usos de esos metales estaban muy bien correlacionados con esa relación que en ese tiempo se estableció. Pero en la actualidad los usos han cambiado. Venus gobierna el riñón y el cobre, preparado como remedio, curiosamente actúa en las redes neuronales y no en el riñón. Por tanto, era evidente que necesitábamos un cambio, ¿no? Y como eso, todas las relaciones, ¿no? Si os fijáis, si quitásemos todas las paredes de este edificio, nos encontraríamos unos cuantos kilos de cobre. El cobre, ¿para qué se utiliza en la actualidad? Pues para transportar, por ejemplo, electricidad. Sin él no tendríamos luz. Para transportar datos, los cables que tenemos de telefonía, a través de los cuales nos llega incluso Internet, son de cobre. Las naves espaciales, gran parte de los cables que contienen son de cobre. Y encima, las tuberías que hacen posible que os llegue el agua al grifo son de cobre. Por tanto, el cobre hoy en día es la base del transporte de datos, de electricidad, de agua, etcétera, ¿no? De hecho,
Un coche de combustión lleva aproximadamente unos 25 kilos de cobre, un coche eléctrico llega a los 80-90. O sea que sin ese cobre no habrían coches, ni camiones, ni transporte, ¿no? El transporte, curiosamente, no es de Venus, sino de Mercurio. Y Mercurio gobierna la mente, donde evidentemente participan todas las redes neuronales sobre las que actúa, curiosamente, el cobre. Entonces, solo os explico esto para no liarlo demasiado, para que veáis en base fui estableciendo esa relación actualizada de acuerdo a todo lo que conocemos de cada planeta y a las propiedades de usos en la actualidad de cada uno de esos metales. Además, los antiguos alquimistas, incluso en la antigua Mesopotamia, no se conocía más allá de Saturno. Desde ya hace unos cuantos años que conocemos a Urano, Neptuno y Plutón, ¿no? Por tanto, que eso también yo se lo decía a los comerciales que venían de esos laboratorios, ¿no? Yo les decía, vale, muy bien. ¿Y dónde quedan los remedios de esos tres planetas que hace décadas que existen? Porque evidentemente, si cada planeta tiene su metal y cada metal tiene su acción curativa, también deberías tener el remedio de Urano, Neptuno y Plutón. Eso nunca se hizo. Siempre se quedó esa relación con Saturno, el último planeta conocido en la antigüedad, ¿no? Por tanto, ahí hubo un trabajo añadido de añadir esos tres planetas, Urano, Neptuno y Plutón, y establecer el metal correspondiente, que esa casi fue la parte más compleja de ese trabajo, poder encontrar un metal que estuviese en consonancia o en concordancia con las características de esos tres últimos planetas, ¿no? Entonces eso, fue un trabajo complejo, trabajo difícil. Tenía claro, por ejemplo, que Mercurio, ese metal que os explicaba, que se come el oro, fijaros que en la antigüedad relacionaron Mercurio con Mercurio, de eso, por eso tiene el mismo nombre, ¿no? El planeta se denominaba igual que el metal, Mercurio, Mercurio. Claro, ¿cómo relacionamos a día de hoy, sabiendo lo que sabemos, un metal que es un veneno que lo mata absolutamente todo, con un planeta que se hace cargo de todo lo que tiene que ver con la infancia, el desarrollo, los niños, la comunicación, el habla, el intercambio, ¿no? Claro, ¿cómo relacionamos un metal venenoso que lo mata todo con el proceso de desarrollo, la infancia y los niños, ¿no? Curiosamente, el hecho de esa capacidad de transmutación que tiene el mercurio, tenía claro que ese era un metal que tenía que ir en consonancia con Plutón. De hecho, ya los antiguos alquimistas denominaban al cinabrio como la piedra de la transmutación. El problema es que Plutón no había sido descubierto. Por tanto, no podían adjudicar ese mercurio a una energía planetaria que no se conocería hasta 1930. Por tanto, hoy en día sí podemos hacer esa equiparación. Mercurio es el metal de la transmutación y la energía planetaria asociada a la transmutación es Plutón, el último planeta del sistema solar que, aunque algunos seguramente conocéis, que los astrónomos, ante toda su carga de ignorancia, decidieron desbancar a Plutón como planeta. De hecho, eso está en proceso de revisión. Ayer leía una noticia que la NASA está redactando todo un informe en combinación con todo un grupo de astrónomos para presionar para que Plutón vuelva a ser reconocido como planeta tal como lo era en la antigüedad, ¿no? Y al parecer tiene muchos números de que esto pueda suceder en muy poco tiempo.
porque se está presionando mucho para que Plutón vuelva a ser, se le vuelva a reconocer el mérito de ser un planeta como lo era desde 1930, ¿no? Entonces eso, ¿no? Ahí encontraréis en este libro una descripción, yo creo que muy profunda, de todas las características de cada planeta, una descripción de las características del metal asociado y al mismo tiempo ahí necesitaba encontrar una manera de darle a ese metal una propiedad curativa sin que la persona pudiese enfermar por su toxicidad. Dado que tanto yo como Leire somos homeópatas y venimos trabajando con esos metales en preparación homeopática, ¿no? La ventaja que tiene trabajar con metales preparados homeopáticamente es que consigues mantener esas propiedades curativas de cada uno de esos metales que las tienen y muchas sin correr el riesgo de generar ningún tipo de toxicidad, porque evidentemente en un preparado homeopático no hay principio activo, por tanto no puede perjudicar de ninguna manera. Entonces, eso significaba que tenía que relacionar cada metal con su preparación homeopática como remedio y describir las acciones de ese metal. Pero yo quería centrarme no tanto desde las propias acciones, digamos, fisiológicas, sino que como la base de mi trabajo es siempre la personalidad, ir a buscar las propiedades de cada uno de esos metales que nos podían aportar a nivel de personalidad humana. Por tanto, esos metales preparados homeopáticamente, ¿cómo pueden llegar a cambiar o a mejorar nuestra propia personalidad? Si os fijáis, ¿no? Hay un síndrome muy extendido, sobre todo en gente que tiene éxito, fama, etcétera, que es el síndrome del impostor o el síndrome de la impostora, ¿no? Si hay un metal que evidentemente no puede ser un impostor, es el oro. El oro es oro, si no, ya no es oro. Por tanto, el oro no puede ser de ninguna manera un impostor. Por tanto, aurum metálico, el medicamento preparado del oro, es un remedio extraordinario para poder tratar o rectificar o reparar ese síndrome que muchas personas, hombres y mujeres, pueden padecer en cuanto a sentirse como impostores, ¿no? Fijaros hasta qué punto está integrado sin darnos cuenta el tema de los metales que los antiguos alquimistas, por ejemplo, relacionaron a Saturno, el planeta que ahora os contaré del quinto pilar, con el plomo. Bueno, pues que sepáis que si a día de hoy, en el siglo XXI, vais a un hospital y el médico detecta que vuestras dolencias han sido provocadas por toxicidad de plomo, algo que puede suceder más fácilmente de lo que creéis, cuando veáis la diagnosis, el papel donde el médico escribe la diagnosis, veréis que os pondrá saturnismo. O sea, para que veáis. A día de hoy, los médicos en el siglo XXI siguen denominando la enfermedad de toxicidad por plomo según en base a esa relación antigua de la antigua alquimia que relaciona Plutón con Saturno. No se le llama plumbismo, ¿no? Se le llama curiosamente saturnismo, ¿no? Y esa es la enfermedad o las enfermedades provocadas por toxicidad de plomo. El plomo, evidentemente, es un metal pobre, de hecho, hoy en día todavía más, porque tuberías de plomo las encontraremos solo
en los lugares más pobres del planeta, ¿no? Entonces, el plomo metálico, como el plomo, nos conecta con la parte más pobre de nosotros mismos, ¿no? La parte más imperfecta, pobre, carente de propiedades, de características, ¿no? Fijaros cómo los antiguos alquimistas buscaban transmutar el plomo en oro. Claro, el plomo está carente de toda propiedad reconocible. Curiosamente, el oro tiene todas las propiedades que queramos reconocer. Aparte, el oro está relacionado con el sol y el sol es el yo. Por tanto, lo que buscaban en realidad es la transmutación de la personalidad para que uno fuese uno mismo, ¿no? De verdad, ¿no? Eso es lo que buscaban con esa transmutación plomo-oro. Bueno, pues eso sigue siendo válido, ¿no? Es algo que yo he hecho muchas veces en consulta, recetándole a la persona el medicamento preparado de plomo y el medicamento preparado de oro, que en este caso sería plumbum metallicum y aurum metallicum, para provocar un hecho alquímico de tal manera que su personalidad se transmute de lo más pobre o lo más imperfecto a lo más radiante o lo más bello, que sería el oro y por tanto el sol. Entonces eso, ese es el motivo de desarrollar ese tipo de relación, ¿no? Aparte, no podía quedarme aquí y lo que he hecho ha sido, en parte, lo que ya hice en el primer libro, describiendo la personalidad asociada a cada una de las 12 esencias florales. En este caso, lo que he hecho en este libro ha sido considerar como si cada metal fuese una persona humana, qué tipo de características de personalidad tendría, ¿no? Si el oro fuese un hombre o una mujer, qué propiedades o características de personalidad tendría. Y eso pues para el oro, la plata, el cobre, etcétera, ¿no? ¿Con qué fin? Porque sabiendo las propiedades de personalidad de cada metal, uno puede llegar a saber qué me puede aportar ese metal a mi personalidad, ese metal preparado como remedio. Por tanto, puedo rectificar errores de personalidad, carencias o incluso impulsar características que no están. Eh, el platino, por ejemplo, que es el metal de Júpiter, Júpiter está relacionado con el éxito, la abundancia, la expansión, el optimismo, nivel de autoestima muy elevado, etcétera, ¿no? Un gran maestro, ¿no? O un gran sabio estaría relacionado con Júpiter. Por tanto, ¿qué sucede si yo a una persona que tiene un nivel de autoestima muy bajo, que no confía en sí misma, que no tiene la fuerza o la capacidad para poner límites, para imponerse, etcétera, ¿no? ¿Qué pasará si a esa personalidad más vulnerable yo le doy un medicamento homeopático preparado el platino, ¿no? Pues lo que va a pasar es que voy a transferir características del platino a las características de la personalidad de esa persona. Y eso no es teoría académica porque eso yo lo utilizo habitualmente en consulta, ¿no? El platino es un metal que preparado homeopáticamente se decidió darle el nombre de platina, ¿no? Porque los primeros mineros que encontraron platino, eh, bueno, les pareció que se parecía mucho a la plata. Y por tanto, para darle un nombre diferenciado, la denominaron platina. Entonces, ese es el nombre que en nuestro país se decidió que debía tener el medicamento homeopático preparado de platina, de platino, se denomina platina. Bueno, pues que sepáis que la platina en la consulta tiene mucho éxito porque tomarte platina, ¿qué es lo que hace? Pues que la persona se empodere, que la persona sienta
esa fuerza de marcar límites, de tener autoridad, ¿no? Aumentar su autoestima, etcétera, ¿no? Por ese motivo es muy común, Platina es uno de los remedios que cuando yo receto en consulta, es habitual que cuando la persona regresa a consulta te diga, Josep, la platina no me la toques. Es que por favor no me la retires, que me va muy bien, que ahora me puedo imponer, ahora sé cómo marcar límites, ¿no? De hecho, puedo deciros que la receté a un ejecutivo de una empresa multinacional. Me dio en cierta medida miedo porque pensaba, claro, con el cargo que tiene, quizás si le empodero demasiado, a lo mejor se volverá un jefe despótico, ¿no? Entonces le dije, por precaución, le dije, mira, te receto la platina dinamizada, la 10.000K, tómatela solo un día a la semana. Porque pensé, no nos pasemos que luego los pobres subalternos que él tenga, a ver si los va a machacar. Cuando volví a consulta me dice, Josep, ¿podría tomarme platina cada día? Es que tengo que decirte que el día que me tomo platina es el día más feliz de la semana. De hecho, ya estoy esperando a que llegue ese día para poder tomarme platina, ¿no? Me siento bien, me empodero, me coloco ante todos los equipos que tengo que dirigir y lo más curioso es que lo hago con mucho respeto y ellos me respetan a mí. Los días que no tomo platina, todo eso se destruye. Yo no soy capaz de imponerme ante esos equipos suficientemente, me toman el pelo. Pues sí, hombre, sí, tómate platina cada día, ¿no? Entonces, para que veáis algunos efectos de esos metales tomados homeopáticamente, ¿no? En el libro explico, evidentemente, que la homeopatía es un remedio, es un medicamento. Entonces, yo recomiendo que cualquier persona que tome la decisión de tomarse cualquiera de esos remedios porque ve que hay una afinidad, que consulte con un homeópata. Porque evidentemente remedios homeopáticos preparados a potencia alta, que es lo que yo recomiendo, tomarlos a una 10.000, no quedan libres de que la persona pueda tener algún efecto molesto o no sepa luego cómo darle continuidad a ese tratamiento. Por eso lo ideal es que uno no se automedique de la misma forma que en el primer libro. Yo recomendaba no tomarse las flores así y consultar a un terapeuta floral, ¿no? Porque la automedicación no es nunca positivo para nadie, ¿no? Entonces lo ideal es consultar a un profesional y si queréis le decís, mira, he leído este libro, así de paso me hacéis propaganda y he visto que ese metal me puede ir bien, ¿no? Me lo puedes recetar así preparado homeopáticamente a la 10.000 y me puedes hacer el seguimiento, ¿no? Es una buena manera, ¿no? Y por último, el tema del quinto pilar, ¿no? El quinto pilar de la personalidad, ¿no? ¿Qué sucede con eso, con ese quinto pilar, ¿no? Bueno, ese quinto pilar es un reto, que es el signo en el que se encontraba Saturno en el momento de nacer, ¿no? ¿Qué nos pasa con ese signo? En general, la mayoría de personas no podemos con él. Hay algo que nos echa para atrás todo lo que tiene que ver con ese signo saturnino. A veces incluso la persona te puede llegar a decir, Josep, que sepas que no soporto a las personas de tal signo, ¿no? Curiosamente, la persona te está nombrando el signo donde tiene Saturno en su propia carta, ¿no? Bueno, Saturno, como planeta, ha sido un planeta que tiene una historia, sobre todo en el tiempo más reciente, sumamente negativa. De hecho,
todavía a día de hoy yo veo muchos mensajes en las redes sociales de cuidado, que viene Saturno, que ya verás que Saturno, ¿no? Bueno, tened en cuenta que esa fobia hacia Saturno no viene de la antigüedad, sino que es algo relativamente reciente. De hecho, parte de siglos en los que las clases más pudientes de nuestra sociedad no trabajaban. Incluso veían el trabajo como algo propio de personas que no tenían ningún valor a nivel social, ¿no? Ahí es donde Saturno empezó a cargar con esa trayectoria supuestamente negativa. Fijaros que si retrocedemos a la antigua Roma, el antiguo imperio romano, veneraban a Saturno. Entonces, pensad un poco, ¿no? ¿Cómo es posible que los romanos lo venerasen tanto y a día de hoy le tenemos miedo? Incluso mucha gente lo odia, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no? Hay algo ahí que no cuadra, ¿no? Tan importante era para el Imperio Romano que la fiesta más importante del Imperio Romano la dedicaban a Saturno. Una fiesta conocida como las Saturnales o Saturnalia. Era una fiesta muy parecida, aunque la actual se le queda muy corta, que es el carnaval. En las Saturnalias o Saturnales todo era permitido, tanto como que era el único momento del año en el que un esclavo se podía vestir de emperador y no acabar comido por los leones. O sea, en ese tiempo se permitía todo, beber, comer, cambiarse de sexo, etcétera, ¿no? Todo era permitido, por eso algunos historiadores incluso la denominan como la fiesta a la inversa. A la inversa en el sentido de que todo lo que era lo contrario de la norma, ese día estaba permitido. Las Saturnales, curiosamente, se iniciaban lógicamente en el solsticio de invierno y por tanto en el inicio del signo de Capricornio. Saturno es el planeta que gobierna Capricornio. Por ese motivo esas fiestas se realizaban en ese tiempo. Duraban entre 7 y 15 días y ya digo, eh, todo era permitido. Pero no solo eso. El templo más opulento del antiguo Imperio Romano era el templo de Júpiter. Ahí se veían toda la nobleza, todo el oro, etcétera. Pero fijaros, ¿dónde, en qué templo el Imperio Romano guardaba sus riquezas? Pues curiosamente en el templo de Saturno. Si Saturno estuviese verdaderamente relacionado con la mala suerte, lo malo, lo terrible, de hecho, en la astrología tradicional, Saturno era considerado como el maléfico mayor. O sea, imaginaros, ¿no? El antiguo Imperio Romano guardando todas sus riquezas en el templo del Maléfico Mayor. Eso no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces es evidente que en algunos momentos de la historia se ha producido una tergiversación del significado de esa energía planetaria. Lo que yo observaba era que cuando atendía a personas, ¿no? Era muy común eso, temer a Saturno, no caerte bien el signo saturnino, ¿no? O no caerte bien las personas que estaban representadas por ese signo. Pero curiosamente lo que veía era que con el paso del tiempo, si esa persona trabajaba suficientemente su forma de ser, las características de ese signo saturnino acababan tomando una gran relevancia en su personalidad. Encima me di cuenta de algo que a los alumnos les contaba, ¿no? Si os fijáis, el símbolo del sol es un círculo con un punto en medio.
Eso nos identifica con el Sol y por tanto con el yo. De hecho, mucha gente no se fija en el hecho de que muchas señales de tráfico de cualquier población, si os fijáis, la señal que indica el centro de la población lleva el símbolo del Sol, que es un círculo con un punto en medio. Bueno, pues si nos miramos a Saturno desde encima, con sus anillos, lo que veremos es el mismo símbolo. Por tanto, un círculo con un punto en medio. Eso es lo que me llevó a pensar que había un paralelismo entre el Sol y Saturno. Por eso acabé denominándole como el Sol escondido o un Sol pendiente de desarrollar. Por tanto, el signo saturnino, por eso no lo podía explicar en el primer libro, ¿no? Es un reto. Saturno está asociado a todo lo que tiene que ver con las cargas de linaje, todo lo que heredamos que de alguna manera tenemos que rectificar. También está relacionado con todo el tema del karma, ¿no? Y el karma es algo de lo que tenemos que aprender y tenemos que reparar. ¿Qué sucederá cuando lo hayamos hecho, ¿no? ¿Qué sucederá cuando uno haya conseguido reparar el karma, la carga de linaje, etcétera, ¿no? Pues que esa persona se mirará a ese signo saturnino, sus características, ¿no? Y la persona dirá, yo soy así. Por tanto, en algún momento de la vida, si la persona se trabaja convenientemente y hace los trabajos que Saturno nos exige, evidentemente en algún momento la persona se va a identificar también con su signo solar como con su signo saturnino. Es como si hubiese dos soles en nuestra personalidad, uno conocido, el otro pendiente de desarrollar, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Es un reto, es un propósito. No es habitual que la persona en sus primeros estadios de trabajo personal pueda reconocerse con el signo saturnino, pero sí se va a reconocer plenamente una persona que haya, por ejemplo, despertado su conciencia, va a reconocerse plenamente con el signo saturnino. Entonces, por eso era un quinto pilar que en el primer libro era difícil explicar, porque en realidad es como un pilar añadido, ¿no? De entrada uno nace, crece, se desarrolla a través de los cuatro pilares de la personalidad. Si uno quiere llegar a lo más alto en esta vida, necesita un pilar para ascender. Y ese es el signo saturnino. Sin Saturno uno no asciende. De hecho, esos contrafuertes que se colocan en una catedral para que esa catedral llegue a lo más alto representarían a Saturno. Por tanto, esas son las grandes construcciones saturninas, ¿no? Curiosamente, como Saturno está asociado con el trabajo y por eso a nivel humano, al ego sobre todo, le cae muy mal Saturno. No puede con él, no lo soporta, lo odia, ¿no? ¿Por qué? Pues es lógico, ¿no? Si el Sol, desde el yo y la conciencia, consigue identificarse con el signo saturnino, significa que el ego ha desaparecido. Esa sería como la prueba del algodón, ¿no? Cuando alguien me pregunta, yo sé, ¿cómo puedo ver hasta qué punto el ego todavía me posee, ¿no? Yo le digo, pues mírate el signo saturnino. Si todavía te cae mal, el ego todavía tiene mucho poder en tu vida. El día que seas capaz de amar a Saturno y el signo que lo representa en tu vida, es porque el ego ya no está. Entonces, ese es el gran trabajo que tenemos para poder llegar a ascender mucho más alto de lo que conocemos, ¿no? Y bueno, eso es la en realidad este segundo libro, ¿no? Es un compendio de diferentes partes que tiene como propósito el hecho de que la persona pueda seguir en su avance
hacia el camino de la conciencia y evidentemente dejar de hacer lo que hacemos la mayoría de personas en este mundo, que es sobrevivir, ¿no? Es algo que mucha gente me pregunta, ¿no? Josep, ¿tú puedes ver en mi carta el propósito de mi vida, ¿no? Sí, el problema es que no lo entenderías. ¿Cómo yo le explico a una mujer con un Saturno en Cáncer? Fijaros, odio ese signo. Esa mujer viene a consultar y me dice, mira, no puedo con la maternidad, no puedo con los niños, es que ni se me ocurre pretender ser madre en esta vida. Le cuento yo que ese es el gran propósito de su vida con Saturno en Cáncer, no lo va a entender. Entonces esa es la cuestión, ¿no? Primero uno tiene que dejar atrás la supervivencia egoica. Para eso hay un único y gran propósito en la vida, que es que la persona entienda que la vida se nos entrega para vivirla. Y por tanto, lo que uno debe dejar atrás es la supervivencia, que es lo que hacemos habitualmente, sobrevivir, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Si uno sobrevive, eso es la antítesis de la vida. Por tanto, vivir con miedo, con inseguridad, etcétera, eso no es vivir, eso es sobrevivir. Primer propósito en la vida, vivir. Y cuando uno consiga identificarse con la vida, quizás ni siquiera necesita un astrólogo para que le diga cuál es su propósito siguiente en la vida, porque viviendo ya lo verá, ya lo descubrirá. Bueno, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, yo creo que con esto es suficiente para hacer esta presentación de este segundo libro. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias Esther, gracias Leire, y a seguir creciendo y avanzando, que es lo que nos corresponde. Gracias. Si queréis preguntar algo, yo ya aquí estamos para eso. Jo em contesco una pregunta i una petició. Jo vaig trobar molt interessant els quatre pilars. Em va anar molt bé que vam llegir la causa, però em va anar molt més bé per acabar l'integrador quan vaig fer un curs de revolució professional en Parell, en el qual vam estar parlant profundament dels positives, dels diferents signes, i cadascú va anar poder treballant amb els seus quatre pilars. Jo tenia moltes ganes d'aquest segon llibre, perquè estava esperant el cinquè. Per veure el cinquè. I des que jo no tinc coneixements d'astrologia, perquè considero que és un llenguatge nou i sí que m'agrada escoltar-vos i seguir-vos, doncs a mi m'agradaria fer un taller que parlés del cinquè pilar, no? Poder-ho més enllà, no? Que dius, la teva consulta, una cosa, és com una manera de profunditzar, per conèixer el cinquè pilar i treballar-ho de manera personal. Sí, ho tindrem en compte. Sí, el trabajo con el quinto pilar es eso, es que en realidad en el libro lo explica así, son los 12 aprendizajes o las 12 lecciones de Saturno. En realidad, el signo en el que está situado Saturno, tenemos mucho que aprender de él. Por tanto, podríamos decir que no es que nazcamos aprendidos como puede suceder con otros signos. Eso es algo que tenemos que reparar, tenemos que aprender y tenemos que asimilar, ¿no? Entonces es un reto porque a veces la persona o no lo ve o no lo entiende o le resulta muy complicado aceptarlo. Bueno, jo vaig llegir el meu i la veritat que tu m'havies fet em va ressonar moltíssim. Sí, 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 es. I m'agradaria
Que crec que hi ha molta gent com jo, no, que són con les classes curtes. Van llibre i ens quedem una mica més sense voler estudiar. Claro, claro, sí, sí, I jo veia això aquí. gracias. Que molta gent també Sí, es cierto que el conocimiento astrológico es muy intenso, claro. No es algo que hagas en un fin de semana y ya está. sabia no. Sí, es complicado. Claro, llegar a la base de cada elemento que forma parte de una carta y luego poder integrarlo, es que es mucho, mucho texto, ¿no? Me parece recordar, que lo digo así por encima, pero me parece que en toda la formación que hago, todos los niveles, parece que son unas 2000 páginas de apuntes. O sea que es mucho tema, pero bueno, por otro lado, allí uno llega hasta donde quiere, ¿no? No todo el mundo quiere hacer una formación completa para ser astrólogo. Eh, Com a eina que ens ajuda, no? claro. Anar treballant trossets de la consciència, de la personatge o de, no? Poder contar a nivel terapéutico, por ejemplo, de una carta es un recurso impresionante, porque eso te permite ver cosas que no es que la persona no lo sepa, sino que quizás en ese momento la persona no piensa en explicarte o no es muy consciente de lo importante o la importancia de esos hechos, ¿no? Entonces, claro, es un recurso. Yo no sabría hacer bueno, sí sabría, pero perdería mucha riqueza el hecho de hacer una consulta de homeopatía, de flores o de lo que sea, sin poder contar con la carta de la persona, ¿no? De hecho, había una psicóloga que me decía, ¿no? Que hizo toda la formación, ¿no? Y ella decía, claro. A mí me viene una persona a la consulta psicológica, ¿no? Necesito prácticamente un año para hacerme una idea clara de las características de esa persona, cuáles son sus problemáticas y a partir de ese año, entonces podemos profundizar en el tratamiento, ¿no? Entonces esa psicóloga me decía, claro, ahora con lo que sé de astrología y con la carta me salto ese año. Por tanto, desde la primera visita puedo ir directo a trabajar con la persona porque ya sé, ya me queda claro cuáles son sus problemáticas, ¿no? Pues claro, es un recurso maravilloso para poder aplicar en cualquier ámbito. A mí yo me había pasado en años atrás, ¿no? Hoy en día es más complicado, pero años atrás yo me acuerdo, llamada de una persona que te llamaba de un hospital, mira, tenemos, Josep, una paciente que ya no sabemos qué mirarle. Y yo le decía, dame los datos, yo me miro a ver qué veo, ¿no? Y me miraba la carta y le decía, miradle el hígado, porque ahí estará el problema. Y luego te llamaban y te decían, Josep, tenía razón, ahí estaba el problema en el hígado, ¿no? No lo habíamos visto, ¿no? Entonces, bueno, los antiguos médicos, de hecho, Paracelso, uno de los grandes sabios alquímicos de la antigüedad, él llegaba a decir que uno no puede llamarse médico sin tener unos conocimientos extensos de astrología. Entonces, para que veáis, ¿no? Por mucho que se pretenda desprestigiar a nivel público por intereses, es evidente que sigue siendo un recurso impresionante para llegar al fondo de toda personalidad humana, ¿no? Y ya no hablemos del tema de proyección a nivel de futuro, ¿no? Que eso es lo que mucha gente se cree que a mí me tentaba cuando tenía 2 años, ¿no? Claro, la adivinación del futuro no me interesaba en absoluto. De hecho, es que incluso me daba miedo el poder ver
qué es lo que podía pasar en el futuro. Lo que me atraía de la astrología era eso, ¿no? Que yo veía ahí como la herramienta para poder llegar al fondo de toda personalidad humana. Y yo he hecho lecturas de cartas, incluso una catedrática de psicología, una psicoanalista experta, etcétera, ¿no? Y claro, tú te encuentras ahí con la persona y le dices, bueno, no sé qué quieres que te cuente a ti, que eres una experta en psicoanálisis o que eres una experta en psicología, ¿no? Y la persona me decía, Josep, si vengo aquí es porque yo no me conozco a mí misma, ¿no? Y porque me han hablado a ti, sé que y he visto que a través de tu herramienta yo puedo llegar a conocerme mejor. Entonces, para que veamos todo lo que la astrología nos puede llegar a aportar, más allá de todo lo más superficial que evidentemente todos sabéis que se mueven las redes. Los astrólogos serios profesionales nos hemos pasado décadas intentando defender una astrología seria, ¿no? Seria y responsable, más allá del uso, digamos, vulgar, que evidentemente no aporta nada de positivo y encima incluso hace que la gente se crea que los astrólogos todos somos así de charlatanes. Y eso evidentemente no tiene nada que ver. De hecho, os puedo contar una anécdota, ¿no? Fue en la boda, no me acuerdo de quién fue, que justo me sentaron en la mesa con un hombre a mi lado, ¿no? Que, bueno, al presentarnos, el hombre me dice, yo soy profesor de físicas en la Universidad de Barcelona. Claro, eso para mí fue una provocación que no pude contenerme. Le dije, pues yo soy astrólogo. Claro, os podéis imaginar la cara que puso, ¿no? Y yo le dije, mira, tú tienes algo más importante que hacer en esta comida que perder el tiempo. Y me dijo, pues no, la verdad es que me han invitado y ni me apetecía venir, ¿no? Pues mira, si te parece, yo te cuento durante esta comida de la boda lo que de verdad es la astrología. Y luego, cuando acabemos, tú me dirás. Acabamos la comida de esa boda y ese físico me pidió venir a mi casa al día siguiente para que yo le recomendase libros de astrología. O sea, para que veáis cuando se explica bien, cuando se transmite desde la seriedad, ¿no? No desde la vulgaridad que muchas veces se mueve en las redes sociales. Y ya está, ya no me enrollo más. Bueno, dime, dime. Me ha llamado mucho la atención. Sí, el platino. Sí, o sea, a todo el mundo le llama la atención el platino. El platino está en Júpiter. Sí, correcto. Entonces, fíjate, perdona que te corte, los antiguos relacionaron a Júpiter con el estaño. Yo siempre pensaba, si Júpiter, siendo el dios de dioses, levantase la cabeza y viese que le han relacionado con un metal que solo sirve para soldar, veríamos la cara que pondría. Entonces no puede ser el Júpiter con el estaño, ¿no? Júpiter, el dios de dioses, necesita un metal a su altura. Y curiosamente el platino es más valioso que el oro. Sí. Entonces ahí vemos, ¿no? El oro es el sol. Entonces ese sí es un metal a la altura de Júpiter, ¿no? Si tomáramos la, de platino, sí. Entonces, tendríamos que mirar también qué signo tenemos nosotros en Saturno. O no hace falta. Mira, no, mira, el motivo para tomar platina no es el hecho de que haya algún aspecto, aunque puede ser, ¿eh? No te digo que no, puede haber algún déficit de Júpiter. Una buena manera de rectificarlo sería tomando platina, ¿no? Pero imagínate no sé, las características asociadas a nivel de flores sería una persona centauri, ¿no?
Una persona Centauri necesita platino como el oro. ¿Por qué? Pues porque, bueno, la persona Centauri no sabe poner límites, tiene sentimiento de inferioridad, se considera frágil, etc, etc, ¿no? Bueno, pues imagínate que a esa persona le damos platino, ¿no? Impregnar, que eso es lo que hacemos. En realidad estamos impregnando a esa persona que la podríamos asociar perfectamente con el plomo, ¿no? Un metal pobre que hoy en día sirve para poco. Entonces le damos platina, ¿no? Que eso la coloca en como sería como en un nivel mucho más alto. Platina es bueno para cualquier persona que tenga ese sentimiento como de inferioridad, de baja confianza, no confía en sí misma, etcétera. Pero cuidado porque con la homeopatía trabaja por iguales, también será el remedio indicado para una persona que esté en el otro extremo. Pues persona soberbia, altiva, prepotente, porque esa es tal como la materia médica homeopática nos describe a Platina, ¿no? Pues habla de una persona soberbia, altiva, despreciativa, prepotente, etcétera. Bueno, esa personalidad se vería curada por Platina. O sea, tanto podemos subir como bajar para que nos entendamos, ¿no? ¿Qué vamos a buscar al final? El equilibrio, ¿no? Entonces, sí, claro que puedes tomar platina cuando en tu carta hay un déficit de Júpiter o de Sagitario, ¿no? Pero también puedes tomarlo si tus características de personalidad te colocan en una posición como de inferioridad, ¿no? Platina te va a empoderar, pero rápidamente, ¿no? Es como la gente te dice eso, es que ahora me siento bien conmigo misma, ¿no? No voy con la cabeza gacha, ¿no? Me pongo derecha, ¿no? Confío en mí, ¿no? Tengo ganas de afrontar la vida, ¿no? Cuando alguien pretende pisarme, no tengo ningún problema en marcar límites y decirle que no. Esa es la tía. Creo que me va a ir bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí, ¿no, Esther? ¿O quieres decir algo tú? Vale. Mm. Muy bien. Bueno, darte las gracias, Josep, Gracias a ti. que no solo nos enseñas astrología, sino que viene a romper patrones, o sea, a cambiar esquemas, a mover cimientos. Nos enseñaste que las flores de vaca asociadas a los Sí, signos eran diferentes, ahora nos enseña, o sea, todo lo que aprendimos en física de metales y todo le está dando la vuelta. Entonces, que este hombre no solo nos enseña astrología, sino que es lo que más me gusta de ti, rompe esquemas. gracias. Cuando lo conoces te rompe. Bueno, yo cuando lo conocí pensé y me explicó mi carta, pensé que se había fumado un peta. Joder. Yo decía, este hombre no es normal, lo que me acaba de decir. Y así fue. A mí me rompió todos los esquemas. Gracias y gracias a todos. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias, Josep y Esther, por todo esto. Gracias. Un beso para los dos. Gracias. Besito. Gracias.